Hola, muy bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí estamos en una nueva transmisión de Empresas Banmédica. Hoy nos hemos reunido a conversar sobre desarrollo psicomotor y signos de alarma. Y para eso nos acompaña el doctor Felipe Yacaman, él es neurólogo infantil de Clínica Santa María. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. ¿Cómo está? Bien, deciré, hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy día vamos a hablar de un tema que en lo personal me resulta muy importante, que es el desarrollo psicomotor. Y yo creo que es uno de los temas más importantes en neuropediatría. Vamos a partir con una muy breve introducción sobre el tema, para saber exactamente de qué estamos hablando, y después vamos a dar el tiempo suficiente para todas las preguntas de nuestros escuchas, digamos. A ver, entendemos por desarrollo un proceso que es permanente de adquisición de destrezas y habilidades diversas que permiten al niño su independencia gradual y su adaptación al medio. Este proceso parte desde la misma concepción, desde que se inicia el embarazo, y termina cuando el niño alcanza ya la madurez completa. Eh, Depende su correcta evolución tanto de factores intrínsecos como extrínsecos. Por factores intrínsecos me estoy refiriendo a la indemnidad y maduración del sistema nervioso central y de sus órganos sensoriales, me refiero a la visión, a la audición, y de factores extrínsecos relacionados con el ambiente psicosocial, familiar que rodea al menor. Eh, El niño, desde que nace, va a tener, ¿no es cierto?, respuestas que son globales, y a medida que el niño crece, las respuestas van a ser ya más complejas. Eh, Esto es prácticamente universal el desarrollo para todos los niños. O sea, todos los niños tienen una secuencia. Primero el niño, ¿no es cierto?, se va a reír, después va a sostener su cabecita, se va a sentar, va a caminar, etc. Pero la edad a la que adquiere las distintas destrezas, habilidades, ¿no es cierto?, va a variar ampliamente dependiendo del niño. Y eso es un hecho muy importante tener en cuenta. Voy a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Un niño se supone que puede caminar a partir de los 10 meses. La mayoría lo hace alrededor de los 12 meses, 14 meses, un año, 2 meses. Pero no es preocupante, sino recién hacia los 18 meses. Los niños son capaces de sonreír alrededor del mes, si uno lo estimula. Pero ¿cuándo es preocupante? Recién hacia los 2 meses. Hay niños que son loritos, ¿no es cierto? Y hablan a los 10 meses, 11 meses, papá, mamá. Pero ¿cuándo empezar a preocuparse? Cuando este niño no habla, ¿no es cierto? Recién a partir de los 2 años, cerca de los 2 años. Entonces existen enormes variaciones individuales. Por eso es importante no solamente conocer los promedios. Los niños caminan, controlan esfínter a tal edad, sino a partir de qué edad ya pueden hacerlo y desde qué edad ya empiezo yo como padre a preocuparme. Cuando hablamos de rechazo, no hablamos, ¿no es cierto?, de una enfermedad, hablamos de un síntoma, de un signo, ¿no es cierto? Y ese signo puede ser objetivado mediante la exploración física. Eso puede ser un problema o no un problema. Hay niños que presentan, como dijimos, variantes normales del desarrollo. Más adelantaditos se atrasan un poquito más. En otras circunstancias puede ser por una falta de estimulación adecuada o puede realmente constituir un problema. Entonces, retraso del desarrollo no es una enfermedad, es un signo que hay que tener presente y en cuenta y preocuparse, ocuparse, ¿de acuerdo? El retraso puede ser global, afectar distintas áreas del desarrollo, afectarlas todas, la parte motora, lenguaje, comunicación, etc. O puede circunscribirse a una cosa específica del desarrollo, como puede ser el lenguaje. Entonces hablamos, ¿no es cierto?, de retrasos específicos de algún área del desarrollo específica, la parte de lenguaje, motora, etc. En Chile se estima que poco más del 10% de los niños, un 11-12%, tienen algún tipo de retraso. Cuando hablamos de retraso, siempre hay que pensar en tres palabras, yo digo las tres palabras mágicas: prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Prevención. La prevención parte, ¿desde cuándo? Desde que se inicia el embarazo. Los cuidados,
La educación de la madre, el ambiente tranquilo para la madre, el tratamiento de las enfermedades propias del embarazo, diabetes, hipertensión, etcétera. La restricción en el consumo de ciertas sustancias, el alcohol, el cigarrillo, droga ilícita, etcétera. Cuando el niño nace, hay que preocuparse de educar a la familia en cuanto a la estimulación que debiera recibir el niño desde que el niño nace. Ujú. Diagnóstico precoz, dijimos, la segunda palabra, ¿no es cierto? ¿Dónde se hace? En la atención primaria, en los consultorios, a través de la aplicación de test específicos, escalas de evaluación del desarrollo psicomotor. Y gracias a programas que parten desde el gobierno, digamos, se hacen a los 8, 18 meses y en etapa preescolar. A nivel privado, el rol preponderante del pediatra. Es el pediatra el que dirigidamente tiene que ir a explorar, ¿no es cierto?, el desarrollo psicomotor del niño. Entonces, diagnóstico precoz significa derivación oportuna. ¿Derivación oportuna a quién? Al neuropediatra, quien es capaz, ¿no es cierto?, de discernir si realmente se trata o no de un retraso, si hay un retraso, investigar la causa, diagnosticar al niño. Y aquí viene la tercera palabra, tratamiento oportuno. Y este tratamiento será farmacológico, no farmacológico, será integrado por un grupo de especialistas donde intervienen kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fisiatras, psicólogos, pediatras, etcétera. Si juntamos estas tres cosas, el pronóstico mejora significativamente. Y muchos niños con algún tipo de problema, motores, discapacidad intelectual, trastorno del espectro autista, etcétera, 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 mejoran significativamente su pronóstico. Hay que recordar que el cerebro de las guaguitas es tremendamente plástico. Ujú. ¿Y plástico qué significa? Que si uno hace intervenciones precoces, especialmente durante los 2 primeros años de vida, el pronóstico mejora significativamente. Y eso es lo que les quería comentar yo a manera de introducción. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muy clara su introducción justamente en la semana recibimos varias dudas respecto a cómo podemos estimular adecuadamente a los niños para que logren un desarrollo psicomotor adecuado a las etapas del crecimiento. ¿Qué consejos podríamos darle a los papás en ese sentido? Estimularlo. A ver, estimulación pasa por conocer exactamente qué cosas deberá hacer el niño a una determinada edad. Si Ujú. estamos hablando cuando el niño nace, ¿qué tengo que hacer cuando el niño nace? Hablarle, hablarle a los ojitos, ¿no es cierto? Hablarle a la orejita, ponerlo de guatita, levantarlo para que aprenda a sostener el cuello. Si estamos Ujú. hablando, ¿no es cierto?, de un niño de 1 mes, 2 meses, hablarle mucho a los ojos para que empiece a sonreír. Si es más grandecito, sentarlo para que firme el cuello. O sea, va a depender de la edad. El tipo de estimulación depende de la edad. Hay que recordar una cosa: estimular no significa estresar. Ya. Los conceptos modernos, estimulación, estimulación. Antiguamente los niños se enroscaban en una sabanita y se dejaban tranquilitos. Ese era un extremo. Pero ahora, ¿no es cierto?, estamos en el otro extremo. El niño tiene que Claro. descansar, tiene que dormir, tiene que alimentarse, y hay ratitos que hay que estimularlo y jugar con ellos. Pero es muy importante, ¿no es cierto?, tener rutinas de alimentación, de sueño, de juegos, de ejercicio, etcétera. No caer, por favor, en el otro extremo, que tenemos niños estresados, tenemos niños hiperactivos, irritables, con trastornos del sueño, etcétera. Exacto. Doctor, Elvis pregunta, ¿a qué edad se recomienda que los niños hagan algún tipo de deporte, pensando en apoyar el desarrollo psicomotor de ellos? Deporte. ¿Qué tipo de deporte? A ver, si hablamos, digamos, de deporte como andar en triciclo, andar en bicicleta, desde la edad preescolar. Estamos hablando desde los 2 años en adelante. ¿Ah? Ujú. Pero Perfecto. evidentemente en estos tiempos es complicado. Yo creo que en estos tiempos estamos hablando de, más que deporte, ¿no es cierto?, crear juegos imaginativos. ¿Ah? Yo creo que se puede hacer mucho con la imaginación. Evitar en estos tiempos de pandemia, ¿no es cierto?, que el niño esté pegado a un computador, que esté pegado a un celular, ¿no es cierto?, ¿ah?, y que cree cosas, desarrollar su imaginación. ¿Ah? Per- Evidentemente, de acuerdo a la pregunta, hacer deporte después de los 2 años. ¿Ah? Perfecto.
A quienes nos están mirando, les doy el tip que cuando nos vayan enviando preguntas, nos dejen la edad de sus hijos. Es muy bueno para que el doctor pueda orientar mejor las respuestas. Doctor, sigo con otra pregunta. Felipe dice, mi guagua tiene 1 año y 3 meses y solo gatea y no tiene intenciones de pararse a tratar de caminar. ¿Cómo hago para enseñarle? Me parece que To- casi todos los niños de esta edad ya lo hacen. Tocayo, yo también me llamo Felipe, no te estreses. Hay guaguas que son grandes gateadores y no le interesa caminar porque simplemente alcanzan todo su objetivo gateando. ¿Ah? Uno tiene que tener un propósito, un interés. Si el niño si consigue todo extendiendo la manito y gateando, no se va a apurar. 1 año 3 meses no significa nada. A ver, como dijimos, digamos, si después del año 6 meses en adelante el niño no camina, recién nos preocupamos. ¿Ah? Pero probablemente tu hijo va a caminar en los próximos meses y no va a tener ningún problema. Súper. ¿Sí? ¿Ah? Eso. Doctor, Mario dice, mi nieto de 5 años aún no habla bien. ¿Es normal o debiese llevarlo a un especialista? Mario, no hablar bien, a ver, es relativo. Si tú me preguntas, digamos, niños que presentan dislalias. Dislalia significa que hay algunas letras, como la letra R, que no la pronuncian bien. Y eso puede ser normal hasta los 5 años. Ahora, si tienen problemas de sintaxis, sintaxis significa construcción de oraciones, construcción, donde vaya, yo quiero ir al baño, ¿te fijas o no? Ujú. En vez de decir yo quiero ir al baño, diga quiero baño, evidentemente que es un atraso. Un niño que dice quiero baño es un niño entre 2 y 3 años. O sea, va a depender del nivel de alteración del lenguaje. Yo te sugiero que vea a un fonoaudiólogo y si el fonoaudiólogo encuentra que hay un retraso importante, reciba el tratamiento que corresponda. Doc, en la misma línea de la comunicación, Jimena nos dice, mi bebé tiene casi 1 año, pero aún no muestra signos de intentar comunicarse. ¿Cómo puedo incentivarla a que lo haga? Primero, un niño ya de 2 años debería emitir más que ruidos y más que gorjear, Ujú, sílabas, fonemas, lo que se llama el laleo. Y laleo significa pa, da. O sea, en el fondo, si un niño cercano al año ujú, no lalea, debería ser evaluado. No vaya a haber, por ejemplo, un problema sensorial. ujú. Sensorial me refiero de audición. Exacto. ¿Ah? A veces los niños con problemas auditivos, cuando son muy chiquititos, emiten ruido. Pero Ujú. para que siga el lenguaje necesita la retroalimentación del ambiente. Y cuando hay un problema sensorial y no hay retroalimentación del ambiente, empiezan a perder el lenguaje y no avanzan. O sea, más que preocuparse de una estimulación, hay que ver si realmente el niño tiene algún problema o no. Perfecto. Esa sería mi respuesta. Doctor, aquí tenemos otra duda. Francisca dice, mi guagua de 1 año no entiende órdenes simples, como un no o un sí. ¿Será normal? Puede ser que sea porfiado, que tenga un temperamento un poquito fuerte. ¿Ah? Es decir exactamente si un niño al año entiende o no entiende. ¿Ah? Se supone que alrededor del año ya los niños empiezan a entender un no, un sí, un vamos, un toma, ¿ah? Pero todavía es muy pequeñito. Yo creo que hay que esperar un poquito más. Importante también la entonación de las palabras, porque uno puede decir, no, hija, no haga tal cosa, no me van a entender. ¿Ah? Si frente a una cosa, por ejemplo, se metió los dedos al enchufe, ¿no es cierto? Hay que Ya, poner un no con actitud, para que aprenda enfático. que no es no, ¿te fijas o no? ¿Ah? Exacto. Porque si le dice, no, hija, no toque el enchufe, no va a entender. ¿Ah? El no tiene que ser, como te digo, con un lenguaje, aparte de verbal, un lenguaje no verbal. ¿Ah? Pero insisto que todavía es muy chiquitita como para preocuparse. Perfecto. Doctor, hemos empezado a recibir nuestras primeras preguntas en línea y Verónica dice, doctor, ¿cuándo hablamos de que un niño es hipotónico? Uy, bueno, la hipotonía. La hipotonía también es un saco de cosas, es un signo neurológico y habitualmente los niños consultan por retraso motor. Hoy día, por ejemplo, vi un niñito, ¿no es cierto?, que tenía 5 meses y no firmaba la cabecita. La cabecita debería firmarla bien un niño ya a los 3 meses. ¿Ah? Entonces, yo lo examiné y le decía a la mamá, es hipotónico. ¿Pero qué es esto hipotónico? No tiene por qué entender. Es blando, es como gelatina, es como jelly, ¿te fijas o no? O sea, Claro. uno lo toma y se desarma entero. No es que le falte fuerza, ¿de acuerdo? Ajá. Le falta lo que se llama el tono. ¿Ah?
el tono para poder enderezarse, para poder afirmarse, que es más que fuerza. Y eso determina un retraso. O sea, esos retrasos generalmente son circunscritos a la parte motora nomás, ¿eh? Y con una buena rehabilitación generalmente andan bien. O sea, hipotonía, voy a repetir, es un signo que obedece a multitud de causas. La mayoría de las veces benigno, con terapeuta, con kinesiólogo, evolucionan estupendamente bien. Pero hay otras hipotonías que son secundarias a enfermedades. Enfermedades, por ejemplo, neuromusculares. Y algunas enfermedades neuromusculares son de mal pronóstico. Mal pronóstico significa enfermedades graves. A ver, no quiero que esta mamá se quede tranquila. Simplemente, cuando hablamos de hipotonía, no hablamos de una enfermedad. Hablamos, digamos, que esos niños van a presentar un retraso motor, que deben ser evaluados, que deben recibir un tratamiento habitualmente con kinesiólogo, y si no evolucionan satisfactoriamente, requieren un estudio más profundo para ver si existe alguna causa importante. Perfecto. Doctor, ¿Entendés? le cuento que estamos recibiendo muchas preguntas. Qué bueno. Eh, No, aquí no, María no, no te Luisa, conformes, entonces. no, para nada. María Luisa dice, buenas tardes, mi hija tiene 7 meses cronológicos y 5 meses y medio corregidos. O sea, fue prematura y aún no se gira, no se da vuelta. ¿Es normal? A ver, tiene 7 meses, ¿no es cierto? 7 cronológicos y Y cinco y medio cinco y corregidos. medio corregido. Bueno, los niños prematuros en general, sobre 1500 gramos, se corrigen hasta el año. ¿Eh? En general, los niños se giran alrededor de los 5 o 6 meses. O sea, estamos dentro de, no hay ningún apuro. ¿Eh? Perfecto. A ver, los niños prematuros, como concepto, sobre 1500 gramos se corrigen hasta el año. Los niños bajos 1500 gramos se corrigen hasta los 2 años. ¿De acuerdo? Si su edad cronológica es de entre 5 y 6 meses, a esa edad debería empezar a girarse. Pero no hay ningún apuro. Está Ok, dentro del promedio. Hablamos de, acuérdense, de promedio y hablamos hasta qué edad empezar a preocuparse. Y en este caso sería después de los 9 meses. perfecto. Doctor, Maritza dice, hola, una consulta. Mi nieta de 1 año 11 meses dice solo unas 4 palabras, pero ¿De qué edad, sí perdón? ¿De qué edad? 1 año 11 meses, o sea, ¿Ya? casi 2 años. Dice unas 4 palabras, pero sí muchas onomatopeyas y comprende todas las indicaciones que se le da. ¿Debemos consultar a un fonoaudiólogo? Como antecedente nos dice que su hermano mayor tiene trastorno del espectro autista. Bueno, hay varias cosas importantes. Primero, el trastorno del espectro autista es frecuente, punto uno. Mucho más frecuente de lo que la gente piensa. Porque todos teníamos la visión del autismo como una cosa muy severa, ¿ah? Pero hay muchos niños que tienen rasgos muy leves de autismo. Ujú. La segunda consideración importante, tener un hijo autista aumenta mucho el riesgo de tener otro hijo autista. Con eso no estoy diciendo la hermanita tiene autismo, estoy Ajá, diciendo hay más riesgo, debe considerarse y es bueno que lo evalúe un neurólogo infantil. perfecto. Tercera consideración. Niño de 2 años habla 4 palabras sueltas, 4, ¿no es cierto? Ujú, Pero entiende todo y tiene harta jerga, lo más probable es que sea un retraso simple. Más que decir cosas, es importante entender cosas. ujú. 2 años, a los 2 años un niño en general debería hablar unas 20 palabras sueltas y empezar a hacer frases. ¿Qué le aconsejo yo a esta abuela? Apenas termine la pandemia, póngale en un jardín infantil. Ya. Si con el jardín infantil no se suelta, porque siempre el jardín infantil va a ser el mejor de los estímulos para los niños. Ujú. A veces papá me dice, pero si yo ya le hablo todo el día. No, es muy distinto hablarle todo el día a estar relacionándose con otros niños. Exacto. Termina pandemia, jardín infantil. Si con el jardín infantil, en 2 o 3 meses, no se empieza a soltar, inmediatamente al neurólogo. Perfecto. Espero que haya quedado claro. Súper claro, Doc. Doctor, Connie dice, mi hija tiene 1 año y 7 meses y para dormirse le gusta golpearse la cabeza hacia adelante y hacia atrás en el respaldo del sillón o la cama. ¿Está bien esto? Es bastante habitual que requieran, a ver, ciertos estímulos para quedarse dormido, ¿de acuerdo? Mover la cabecita hacia adelante, hacia atrás,
no constituyen enfermedad. Sí hay que preocuparse, evidentemente, que no se hagan daño, porque si Ujú. resulta que mueve la cabecita hacia atrás y se golpea la cabeza con una superficie dura, se va a hacer daño. Entonces yo tengo que proteger eso y poner algo atrás para que no se golpee la cabecita y no se vaya a hacer daño. Muy bien. Aquí una pregunta de Es como, Patricio. perdón, Ujú. es como la guaguita, ¿no es cierto?, que se despierta y para quedarse dormida necesita la pechuga. Esta guaguita necesita estos momentos de balanceo para quedarse dormida. Perfecto. Se le va a pasar más temprano que tarde, eso. Doctor, Patricio dice, la exposición frecuente y precoz a pantallas como la televisión en niños menores de 1 año, ¿es un factor importante para un retraso en el desarrollo psicomotor? La respuesta es no y es sí. A ver, estamos en los tiempos, ¿no es cierto?, que estamos todos invadidos por pantallas, teléfonos, televisores, etcétera. Si tú me dices, un ratito al día, doctor, ¿le va a hacer mal a la guagua estar frente a la televisión? No, no le va a hacer nada, ¿te fijas o no? Ahora, si esa guaguita yo la puse en una sillita y la puse todo el día mirando monitos, ¿no es cierto?, evidentemente que no va a ser bueno. ¿Ah? Y si está todo el día mirando pantallita, evidentemente no va a recibir una estimulación adecuada. Exacto. Evidentemente eso puede producir algún tipo de retraso. O sea, no existen los blancos y los negros, existen los grises. Yo creo que Ujú. decir nada de pantalla o todo el día pantalla, evidentemente, que es malo. ¿Ah? Doctor, mire, aquí Evelyn dice, soy educadora de párvulo y quería saber desde qué edad se podría derivar a un niño o niña al neurólogo infantil cuando detectamos algún problema. Evelyn, esa pregunta es muy amplia. A ver, yo creo que no hay una edad. Si tú me dices, ¿sabes qué? El niño tiene 1 año y medio, no dice ninguna palabra, no camina, tiene 2 años y no le interesa interactuar con otros niños, no ayuda a vestirse, no recibe un vasito y toma la agüita, no encaja, digamos, no salta, no corre, etcétera. Todos esos niños deben ser referidos a un neurólogo infantil. O sea, no hay una edad. Ujú, Es algo que se aleja de la normalidad a cualquier edad. ujú, Un niño de 2 años tiene que interactuar, tiene que jugar acompañado, tiene que tener interés en comunicarse, tiene que tener algunos hitos del desarrollo motor. Un niño de 2 años tiene que ser capaz de tomar un lápiz, hacer un trazo, caminar, correr, saltar en 2 pies, subir escaleras, bajar escaleras, todavía no alternando los pies, etc. Si se desvía de eso, es mejor consultar siempre a un neurólogo. perfecto. Doctor, aquí Rodrigo dice, hola, buenas tardes. Nuestra bebé tiene 8 meses y según la pauta pediátrica va retrasada en cumplir acciones como girarse en el suelo o sentarse en una posición firme. ¿Debemos preocuparnos? ¿Cómo podemos estimularla más? A ver, yo creo que el concepto es, siempre hay pautas y guías, ¿no es cierto? A los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses. Resulta que, a ver, de repente un hecho aislado no significa necesariamente nada. Ujú, Porque si resulta que tiene 6 meses y todavía no se gira, pero yo, si le incorporo, la siento, es capaz de sentarse con apoyo, de repente, de repente se va de un lado a otro, hacia los lados, pudiera ser normal. O sea, es un conjunto de hechos, no es un hecho aislado necesariamente. Porque ese bobita, te insisto, tiene 6 meses, toma objetos, transfiere, se sienta con apoyo, pero no se gira, probablemente no tiene ninguna importancia. ujú. Si sumamos hitos del desarrollo que no hace a una edad cronológica, empezamos a preocuparnos. Y será el pediatra. Yo insisto en la importancia del pediatra. Insisto en la importancia del control mensual, aunque estemos en pandemia. ¿Ah? Insisto que las agüitas tienen y hay que preocuparse no solamente de pesarlo y medirlo. Oye, tu agüita se sienta, tu agüita toma objetos, tu agüita si se pone de guata, ¿qué hace? Levanta la cabecita, no la levanta, etcétera. Toma objetos, usa la pinza, bla, 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 bla. ¿Ah? Importante, ¿no es cierto?, el rol del pediatra. No Ento- solamente la estimulación, el pediatra, ¿ya? Perfecto. O sea, es muy importante estar atentos como papá, no sobreexigir a los niños y también combinar con el control adecuado al pediatra para que también él nos cuente si hay algo que no está dentro de los cánones Y esperados. entendiendo que si bien las guías son importantes, no preocuparse necesariamente de un hecho aislado, en conjuntos de cosas.
Voy a poner otro ejemplo. Juanito tiene 1 año y medio, no habla nada. Y Juanito, más encima, no se contacta conmigo, no se ríe, no sigue instrucciones, me preocupa. Pedrito tiene 1 año y medio, no dice nada. Yo le digo, anda a botar esto a la basura y parte corriendo a botar la basura. ¿Ah? Es capaz de interactuar conmigo, jugar, ¿ah? De preocuparse porque está el doctor cerca, etcétera. ¿Me entiendes? Son dos cosas distintas. No es un hecho aislado, es un conjunto de cosas la que va a hacer que yo me preocupe o no me preocupe. Y por eso es bueno, antes de decirle al papá, digamos, tienes que hacer esto, es consultar al pediatra, ¿no es cierto? El pediatra evaluar el conjunto de cosas y eventualmente derivar. Súper claro. Doctor, Juan pregunta, mi hijo de 1 año tiene muy buena motricidad con el lado derecho, pero puede hacer muy poco con el lado izquierdo. ¿Debo preocuparme? ¿Qué edad tiene el niño? Discúlpame Un decirlo. año. 1 año, sí, es preocupante. Siempre la neurología, sobre todo en las guaguas, es la simetría. Simetría significa que no puede haber lateralidad. Lateralidad significa, este niñito va a ser zurdo porque su papá era zurdo. No, tiene que utilizar las dos manitas, las dos partes de su cuerpo igual. ¿De acuerdo? Cuando un niño chiquitito de 1 año usa más un lado que otro, es preocupante, ya que puede haber un defecto motor. Paresia. La palabra paresia significa una debilidad. Debilidad de un lado. Hay que estudiarla. O sea, ese niño tiene que ser visto necesariamente por el neurólogo infantil y eventualmente tratamiento con kinesiólogo. Y si la cosa no funciona y es mucho, eventualmente exámenes, imágenes del cerebro para ver si hay algún problemilla que haga, digamos, que un lado funcione menos que el otro. Pero es muy importante, la guaguita, la simetría, la lateralidad. El niño zurdo, diestro, incluso los dos laditos, se va diferenciando con el niño mucho más grande, en edad escolar recién. Perfecto. Doctor, aquí otra pregunta que recibimos en línea. Paula dice, mi hijo de 3 meses durante la noche despierta llorando, pero se mantiene dormido. ¿Será sonámbulo? Dice. Esto unas 6 veces durante la noche cada media hora. ¿A qué se puede deber? A ver, se puede ir a muchas causas. Primero hay que entender que hay guaguitas que desde que nacen duermen toda la noche. Qué felicidad para la mamá. Y hay otros que tienen 2 años y se despiertan 1 y 1000 veces. Problemas más para los padres que para el niño. Porque el otro día hay que funcionar, hay que trabajar, y los papás andan con ojera y sintiéndose pésimos. Y llegan al tiro al neurólogo. Sonambulismo, evidentemente que es muy chico. ¿Ah? Simplemente hay niños que los despertares muchas veces dicen, durmiendo llora, pero a veces los despertares son incompletos, es decir, el niño está despierto con los ojitos cerrados. ¿Ah? Y muchas veces las mamás los pasean, le dan pechuga, etc. Hay que tratar, ¿no es cierto?, de moverlo lo menos posible para que reanude su sueño. Si uno cada vez que el niño se despierta hace cosas para que siga durmiendo, después va a necesitar eso para quedarse dormido cada vez que se despierta. Por eso es importante, ¿no es cierto?, entender que las bobitas chicas se despiertan con mucha frecuencia, hay niños que tienen un sueño más superficial, otros más profundo, otros que duermen como reyes desde que nacen, otros que se demoran más, y hay que tener paciencia. ¿Qué más puedo Perfecto. decir? Doctor, mire, aquí hay una mamá que está preocupada. Francisca dice, por el asunto de las clases online, me preocupa la cantidad de horas que pasan los niños frente a la pantalla, considerando que luego de las clases muchos suelen conectarse a juegos en línea. ¿Cuántas horas aproximadamente son prudentes para que un niño en edad escolar pase frente a la pantalla? No te dice la edad, de ¿no? Perdón. Mm, no, Bueno, estamos dicen en hablando edad de, escolar. sí, en edad escolar que tiene que ser de más de 6 años, pero evidentemente que es distinto un niñito de 6 años a un adolescente. Exacto. Yo siempre aconsejo a los padres en el tema de los juegos, cuando van a clases presenciales, ¿no es cierto?, cuando vienen al colegio, es que de lunes a jueves no hay pantalla. No hay nomás, por decreto. Y el viernes y sábado un ratito. ¿Y qué considero yo un ratito? Un par de horas al día, ¿de Ya. acuerdo? Y lo mismo debería hacer si el niño está con 4 o 6 horas de clase online y frente al computador. O sea, lunes a jueves nada y el viernes y sábado un ratito. Podemos extenderlo hasta el domingo, entendiendo que el lunes ahora no hay colegio, ¿ah? Pero no más de un par de horitas al día. Perfecto. Doctora, aquí una paciente, la mamá de un paciente,
Dice, hola doctor, mi hijo lo atiendo con usted. Tiene problemas con la R. Por ejemplo, dice Droca Draúl en vez de Roca Raúl, con la R al iniciar la palabra. ¿Qué hacer, doctor? Gracias. Saludos de mi hijo Franco Contreras, su paciente. Qué lindo. Oye, a ver, hasta los 4 o 5 años es normal, como decía yo, ciertas dislalias. Dislalias son algunos fonemas, letras que no se pronuncian o se distorsionan o no existen. En el caso de la R es el último fonema que se adquiere y puede ser normal hasta los 5 años. Si después de los 5 años sigue con el problema, debería ir al fonoaudiólogo. Sobre todo que ese niñito, ¿no es cierto?, va a ir al colegio a los 5 años, no va a tener la R, lo va a usar muy mal. ¿Y qué va a pasar? Se van a reír de él, lo van a empezar a molestar, ¿no es cierto? Le van a empezar a hacer bullying. Generalmente uno espera, insisto, hasta los 5 años. Ok. Habitualmente. Y saludos. Doctor, Jazmín dice, mi hijo de 13 meses no tiene ni un diente, no habla, no camina. ¿Debo preocuparme? Dientes, no camina, ¿y qué más? Y no habla. A Tiene... ver, los dientes. Pucha, que relativo al tema de los dientes. Hay guaguitas que nacen con dientes. Lo habitual es que los dientes aparezcan como a los 5 o 6 meses. Y hay guaguitos que tienen un año y no tienen un diente. Eso pasa. No necesariamente es patológico. Hay que ver el tema de la encía, están hinchaditas, no están hinchaditas, porque generalmente uno espera hasta alrededor del año. No camina, dijimos, hay niños que si el niño gatea, se sienta bien, sin apoyo, no debería ser preocupante. Que no hable, hablar, ¿qué es hablar? Eh, Antes de hablar existe el concepto de comunicación, que el niño me mire, que el niño se ría conmigo, que el niño me haga un chaíto, ¿no es cierto? A partir del segundo semestre se despiden, saludan, ¿no es cierto? Eh, la comunicación, que entienda algunos conceptos como el vamos, toma, y si no habla nada y hace todo lo demás, no debiera preocuparme. O sea, lo que está diciendo esa mamá no necesariamente es preocupante, pero evidentemente que hay que evaluarlo. Perfecto. Doctor, aquí Carol dice, mi hija tiene 6 meses y tiene unos temblores rítmicos de cabeza y en el brazo cuando toma pecho. ¿Es normal? Solamente cuando toma pecho y son temblores y son rítmicos, no, eso no debiera ser un trastorno. ¿Ah? Ya. Si fuera una convulsión, evidentemente que no sería rítmico, ¿ah? Y sería en cualquier minuto y no tomando pecho. ¿Ah? Ok. Y mire, Pero, aquí bien. Silene dice, ¿el uso de andadores es actualmente recomendado? He sabido que pueden incidir en un retraso a nivel motor. La Por palabra grande es nunca, nunca andadores. ya. A ver, ¿cómo uno estimula a un niño chiquitito, por ejemplo, a que empiece a caminar? Jamás con andadores, porque andadores va a llegar a todos lados. Antiguamente los andadores se daban vueltas, el niño se caía y qué sé yo, accidente. Pero, pero el concepto es, el niño necesita levantarse, necesita caerse, necesita afirmarse, arrastrarse, etcétera, ¿no es cierto? ¿Y cómo Exacto. va a aprender con andador? Imposible. Entonces, ¿qué tiene que tener un niño? Un espacio, ¿no es cierto? Un espacio cerrado para él, donde tenga colchoneta, donde tenga donde afirmarse, donde tenga donde caerse, para lograr caminar, que empiece a caminar, etcétera. ¿Ya? Pero jamás un andador. El andador evidentemente que no ayuda, no favorece y es un pésimo estímulo para el desarrollo motor del niño. Perfecto. Doctor, mire, tengo aquí, me han llegado varias preguntas de personas que quieren saber cómo definimos cuándo estamos estimulando bien o no a los niños y cuándo los estamos sobreestimulando. Qué difícil la pregunta. Yo creo que, a ver, yo creo que el estímulo tiene que ser algo relajado. Ya. ¿Ah? O sea, el niño se despierta y ¿qué tengo que hacer yo? Saludarlo, hablarle, reírme con él, ¿no es cierto? Ujú. Lo voy a mudar, ya, lo mueve, le limpié su potito, ¿no es cierto? Juego un poquito con él. Lo siento, lo levanto, lo pongo de guatita, etcétera. Lo moveré 5 o 6 veces al día. Esas 5 o 6 veces al día haremos ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Ah? Ujú.
Y si en los controles pediátricos, oye, el niñito ya tiene 3 meses y se ríe, gorjea, ¿no es cierto? Empieza a carcajar, empieza a tomar objetos, quiere decir que lo estoy haciendo bien. Ujú. No existe la receta, no existe el punto perfecto, ¿de acuerdo? Hay niños que requieren más estímulo, niños que requieren menos estímulo. Hay que tratar de no pasarse nomás y no tenerlo todo el día hablándolo, jugando, porque el niño va a terminar estresado. ¿Se entendió? Ok, ¿Se entendió sí, el mensaje? se entendió. Doctor, Lorena pregunta lo siguiente. Dice, mi hijo tiene 3 meses y aún no tiene fijación ocular, es decir, no persigue objetos con la mirada. ¿Alguna técnica de estimulación o Me preocupa, recomendación? la verdad, me preocuparía. Ya. A ver, con eso no quiero decir, porque no estoy viendo al niño ni examinándolo, que realmente tenga algo. Pero si Ujú. alguien me dice, una mamá, sabes que mi hijo tiene 3 meses y no fija la mirada, o sea, rápidamente tendría que ir a un oftalmólogo y a un neurólogo, porque puede ser un problema de visión, de órgano sensorial, ¿de acuerdo? Entonces, antes que hacer algo para estimularlo, debería preocuparme y ir rápidamente a un oftalmólogo. Y si el oftalmólogo no encuentra nada, que lo lleve a un neurólogo. Un niño, un Mm. recién nacido, debería ser capaz de fijar la mirada. Ok, Un niño al mes debería ser capaz de seguir con la mirada, ya. 90 grados. Un niño de 2 meses ya tiene la coordinación ocular suficiente para seguir un objeto en 180 grados. O sea, de Perfecto. un extremo a otro extremo. Y si me dice, mi guagüita ya tiene 2, 3 meses y no fija la mirada, hay que ocuparse y preocuparse. Ok. Doctor, mire, aquí hay una buena pregunta de Karina que dice, un niño que ha tenido retraso en el desarrollo psicomotor, ¿podría afectar esto su intelecto? Sí, no. A ver, un retraso puede ser la expresión de una discapacidad mental futura, Ya. puede ser. Un retraso puede ser la manifestación inicial de un trastorno del espectro autista, es cierto, o de otro tipo de problema. Pero no necesariamente, o sea, hay muchos niños que han tenido algún grado de retraso, ¿cierto? Que han sido intervenidos precozmente gracias a plasticidad del sistema nervioso central, y Ujú. después andan estupendamente bien. Hay niños que tienen problemas de lenguaje importantes y rehabilitados con fonoaudiólogos, ojalá a los 2 años, después no tienen ningún problema de aprendizaje. Si el punto es diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, entendiendo que no sea una causa grave, porque si es una causa grave, por supuesto, vamos a, por más que hagamos las cosas bien, igual van a haber problemas. Entiendo. Doctor, Carla dice, ¿el trastorno sensorial es necesariamente un trastorno del espectro autista? No. ¿Qué conductas son específicas de un TEA a los 4 años? Ay, bueno, es una pregunta eterna. Pero a ver, hay niños, lo voy a decir así, hay niños que tienen trastornos que se llaman de la integración sensorial Ujú. y no son autistas. Y hay niños autistas que no tienen trastorno de integración sensorial. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Cómo se manifiestan los trastornos de integración sensorial? Son niños que escuchan un ruido y se tapan inmediatamente los oídos. Son niños, ¿no es cierto?, que no pueden andar que tienen que andar con los pies en puntitas porque les molestan las texturas. Son niños que no pueden comer cosas sólidas por las texturas. Son niños, digamos, que uno los toca y reaccionan violentamente, etcétera. Hablamos de trastorno de integración sensorial. Ahora, el TEA, trastorno del espectro autista, ¿cómo se manifiesta? Es muy variable. Son niños en general que a los 4 años pueden hablar o pueden no hablar, Mm. pero generalmente tienen un trastorno en la comunicación. Cuesta que te miren a los ojos, cuesta mantener el contacto ocular. Pueden tener lo que se llama una prosodia peculiar, es la entonación. Hablan como monito animado, hablan como distinto, no tienen esas inflexiones de la voz, esas pausas. Ujú. Hablan como distinto, se les siente como distinto. Oye, ¿son mexicanos? ¿Por qué hablan así? Como que hablan distinto. La prosodia, las inflexiones. Ujú. El juego, tienden a aislarse, tienden a jugar siempre con lo mismo, con los dinosaurios, por ejemplo. Ya. Les falta juego imaginativo, les cuesta jugar en compañía, les cuesta sociabilizar. Mm. Puede ser que tengan buen lenguaje, puede ser que tengan
buena motricidad, pero en general tienen problemas de comunicación, de interacción social y tienen un repertorio de intereses restringido, repertorio de intereses y actividades restringidas. Esa sería como la tríada. Y pueden o no tener trastornos a nivel de la integración sensorial. Pero Perfecto. repito, no todos los niños autistas tienen discapacidad intelectual, no todos los niños autistas tienen problemas evidentes, y de hecho muchos niños autistas de alto funcionamiento que uno llama, o sea, Ujú. que son muy normales, recién en la adolescencia acusan algunos problemas, porque toman conciencia que son un poco distintos al resto. Y muchas veces son diagnosticados cuando llegan a consultar por depresiones, por ejemplo. Entiendo. Eso podría decir yo. Doctor, aquí Carla dice, mi hijo de 15 años hace unos meses tuvo una crisis convulsiva después de que le tomaron una muestra de sangre. Le hicieron todos los exámenes y no encontraron una causa y no ha vuelto a tener ninguna más. Como antecedente, él tiene el síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Es necesario seguir estudiándolo? Bueno, ese síndrome es un síndrome que es genético y tiene que ver con las articulaciones. ¿Ya? Son niños con hiperlaxitud, etcétera, que pueden tener problemas cardíacos. Ahora, si tuvo una convulsión y tiene un electroencefalograma normal, me imagino, y me imagino que le habrán hecho una resonancia, que es un estudio de imagen del cerebro, y si eso sale normal, probablemente no requiere más estudio, a no ser que vuelva a convulsionar. Pero en general, una primera crisis epiléptica, si tiene sus exámenes normales, a la cabecita, electro, imágenes, Ujú. no requiere más exámenes. Perfecto. Aquí Cindy dice, buenas tardes doctor, mi bebé tiene 2 meses. ¿Es recomendable usar una silla mecedora? ¿Ayuda en su desarrollo psicomotor? No, no ayuda. No ayuda. Eso es para que el niño se relaje y se tranquilice nomás. ¿Eh? Ya. Pero ayudar en su desarrollo no. Si me dice, ¿sabes qué? Tengo esa cita mecedora y con eso lo muevo un poquito para que se quede tranquilo, se relaja, no le va a hacer daño, Ujú. pero tampoco va a ser una forma de estimular al bebé. Esos Perfecto, gimnasios, doctor. esos ¿Sí? centros de actividades muchas veces pueden ayudar a estimular al niño. Ya, pero la sillita en Con sí, tanta no. no. Doctor, mire, sobre lo que estábamos conversando recién de los trastornos de integración sensorial, Alejandra dice, ¿cómo podemos detectar si un niño o niña de 2 o 3 años está presentando algún trastorno de integración sensorial? Como te decía yo, son niños, digamos, que, oye, y cómo camina, y cuando va a la playa y pisa la arena, ¿qué hace? Si siente un ruido, por ejemplo, de aspiradora, Mm. que son ruidos que no asustan a los niños en general, pues para pasar la aspiradora, la juguera, se tapa el oído, se asusta. Es un niño que tú lo tocas y reacciona violentamente, o sabes que va al jardín, y apenas lo toca un niño, responde exageradamente, desproporcionadamente. Puede haber algo sensorial ahí. El profesional indicado para evaluar si existe o no un trastorno de integración sensorial son los Ujú. terapeutas ocupacionales. Es importante que esa mamá lo sepa. Perfecto. Normalmente, cuando un niño llega a la consulta, ya sea por que sospeche de trastorno del espectro autista, ya sea por trastorno de integración sensorial, quien evalúa, quien trata, quien rehabilita a ese tipo de pacientes son los terapeutas ocupacionales. Ok, doctor, mire, aquí Camila es mamá de unos gemelos de 2 años, 10 meses. Y ella dice que están esperando los resultados del test A2, ya que presentan un retraso comunicativo y que ¿Ya? actualmente con la cuarentena se han vuelto muy rabiosos, muerden, gritan y aprietan los dientes. ¿Cómo puedo trabajar esto? Bueno, primero el test de A2. ¿Qué es el test de A2? El test de A2 es un test que se aplica para niños con sospecha del diagnóstico de autismo. A ver, se usa mucho. Ujú. Voy a decir una cosa quizás políticamente incorrecta. Se abusa mucho. Es un elemento más de juicio, pero no significa que a todos los niños con sospecha de TEA hay que hacerle A2, porque Ujú. evidentemente hay que tener la experiencia para hacer el examen, hay que tener los años de circo para hacer el examen, y de repente cuando un examen sale positivo o negativo, en este caso positivo, podría estigmatizarse
al niño para siempre con un diagnóstico. O sea, hay que ser especialmente cuidadoso si hay que tomarlo y quién lo va a tomar. Ahora, evidentemente, si son niños, digamos, que tienen sospecha de trastorno del espectro autista, encerrados, en cuarentena, se ponen más violentos, más agresivos, conductualmente más disruptivos, les cuesta mucho regular su impulso y eso puede ser difícil de contención para la familia. ¿Ah? Yo creo que esa mamá debería cuidar a un psicólogo, no para ella, para tener mejores estrategias de manejo y de todas maneras acercarse a un terapeuta ocupacional, ya sea visita no presencial pero online, para que de alguna manera también le dé algunas recomendaciones. Y en última instancia, si todo eso no funciona, podríamos recurrir a algún medicamento, alguna cosa, para regularlo un poquito. Ok. Doctor, le cuento que estamos súper cerca de la hora, así que vamos a tener que ir cerrando. Y para eso quiero hacerle una pregunta que nos dejó Antonia, que dice, aproximadamente qué porcentaje de niños tiene un retraso en su desarrollo psicomotor. En Chile, entre un 10 y un 12%. O sea, mucho. Mucho. Lo importante, como te digo, y voy a cerrar con esto, el concepto que dije yo inicialmente en la introducción, plasticidad, Mm. sistema nervioso plástico. Si se hacen intervenciones precozmente, ese niño que tenía un retraso puede mejorar y ser un adulto absolutamente normal. La prevención, el cuidado del embarazo, la educación de la embarazada, todo eso es importante, porque son enfermedades, muchas veces situaciones que son prevenibles si uno actúa desde un inicio. Perfecto. Eso, Doctor, le agradezco mucho su tiempo, su disposición para responder las preguntas de nuestros espectadores. Creo que fue un éxito este live porque recibimos muchas preguntas en línea y lo dejo invitado para otra ocasión. yo feliz y muy agradecido. Hasta Muchas luego. gracias a usted. Chao, chao. Y a ustedes que todavía nos siguen viendo, los dejo invitados para el próximo jueves 6 de agosto a las 12 del día. Vamos a hablar de cómo cuidarse durante la lactancia materna en una transmisión latinoamericana junto a especialistas de Colombia y Perú. Así que los dejo invitados, que estén todos muy bien. Cuídense mucho.